Yo disfruto del teatro, pero siendo pobre y encerrado en casa, termino viendo muchas obras en video. Estas son funciones reales y grabadas, por lo que se alcanza a oír la reacción de la audiencia y no tengo problema con ello, te hace sentir como que estás ahí. Jimmy, I'm sorry, but I might still need that final wish. You hear that? Those are my thoughts. Así funcionaban las comedias situacionales o sitcoms, con audiencias reales, pero poco a poco se fueron reemplazando con puras grabaciones de risas, cosa que facilitaba cosas como el doblaje. Todo el mundo se hartó de ellas, la gente no se siente en el teatro, sienten que les están diciendo cuándo reír, bla bla bla. Mi experiencia con las risas grabadas es peculiar. Primero las encontré en programas de Nickelodeon, pero no volvería a encontrarlas hasta que vi por primera vez Friends. Viéndola en inglés, Friends sería la primera vez que vería un show que no utilizaba risas grabadas, sino una audiencia real, que reaccionaba a lo que estaba pasando con reacciones genuinas. La mayoría del tiempo de vez en cuando usan grabaciones, pero la mayoría era real. En efecto, era como ver una obra. No recuerdo por qué, pero un día decidí ver un episodio que ya había visto, pero esta vez en español. ¡Terrible idea! Noté que muchos chistes habían sido mutilados, por algún motivo le decían a Joey Joy. Pero lo que lo volvió un absoluto infierno fue que no solo las risas reales se fueron, y ahora eran simples grabaciones, bastante comprimidas para el caso, sino que además eran grabaciones muy repetitivas. Chequé las primeras temporadas y no es un gran problema ahí, pero en la 10ª y última temporada está mi personal infierno. Constantemente escuchaba una particular risa, muy fácil de distinguir y de cansarse de. Mi mejor imitación diría que sonaba... Y no esperes que los doctores se enfermen. Nos enfermamos. Al hacer este video pensé, voy a tener que buscar varios clips para tener múltiples ejemplos, pero no, en solo uno de 5 minutos se usa la misma risita tarada 6 veces. Espera. No es posible. ¿Lo juras en serio? Pues... Quien haya estado a cargo aquí de las risas se merece una buena patada de todos los presidentes del mundo al mismo tiempo. Hay momentos donde la usan literalmente una tras otra. Sí. Oír el fue un literal infierno. Garantizo que con eso me torturarían. Luego recordé a iCarly y los otros shows de Nickelodeon y recordé que ahí también había una risa repetitiva. Una que apodé La sorpresa de Luigi. Al inicio de la grabación suena algo como jo 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 je. Estoy seguro que el jo 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 je me suena similar a algún clip de voz de Luigi en algún juego de Mario. El problema es que no lo encuentro. El más parecido es uno en Mario Kart 64, pero ese no es tan parecido al jo 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 je. Y estoy seguro que cuando veía estos programas no jugaba juegos de Nintendo 64, por lo que probablemente no estoy pensando en esa. Hoy en día las sitcoms ya no suelen usar risas grabadas, cosa agradable en verdad. El puede pudrirse en el infierno donde pertenece.